Y hoy día, por segunda vez, vamos a continuar nuestra lectura del comentario más antiguo del libro de Apocalipsis. Me estoy refiriendo al comentario de Victorino de Petovio. Victorino fue el obispo de la ciudad de Petovia que falleció en el año 304 tras la persecución del emperador Diocleciano. Victorino escribió a partir de o aproximadamente en el año 260 después de Cristo un comentario completo del libro de Apocalipsis. Este comentario lo hemos empezado a revisar desde la clase anterior. Si quieren ver la clase anterior, la pueden ver en mi canal de YouTube que se llama Horacio Urteaga. Ahí pueden verla. ¿Qué vimos en la clase anterior? Leímos los primeros versículos, más o menos hasta el versículo 8, revisamos los comentarios de Victorino, pero además de eso le estamos metiendo un plus. No solamente estamos leyendo ese comentario de los años 260, sino también yo estoy dando mi propio comentario a los textos que quizás Victorino no comenta. Así que en ese sentido estamos viendo dos comentarios, el comentario de Victorino y mi propio comentario a los textos que vamos leyendo paso a paso. La dinámica de estos live es ir avanzando poco a poco, versículo tras versículo. Si no nos alcanza el tiempo, hacemos una pausa hasta la próxima clase, pero por favor déjenme sus preguntas. Mientras vamos avanzando y algo no queda claro, por favor pregunten, porque la idea está en que no sea un monólogo nada más, sino que también se puedan ir resolviendo sus dudas en el transcurso del live. Así que siéntanse libres de escribir sus preguntas, sus comentarios, mientras vamos avanzando versículo tras versículo. Un resumen rápido de lo que hemos visto en los primeros 8 versículos de Apocalipsis es una pequeña introducción en la cual se nos deja claro que es Juan el que está escribiendo esto por dirección, en cierto sentido, de un ángel enviado por Jesús, quien a la vez ha sido revelado por el Padre. Es un texto que en cierto sentido busca revelar hacia nosotros los últimos tiempos, la segunda venida de Jesús, lo que va a suceder antes y lo que sucederá después. Esta carta en sí misma, en cierto sentido, va a buscar revelar a la persona de Jesús y Juan empieza con un saludo a 7 iglesias y este saludo viene de parte del Padre, de parte del Hijo y de parte del Espíritu Santo. Hemos visto en la primera parte del capítulo 1 ese enfoque trinitario que tiene el apóstol Juan y hemos visto una alabanza a la persona de Jesús, porque en cierto sentido todo va a girar en torno a Jesús, pero no a Jesús en su rasgo de humillación cuando se encarnó, sino en su rasgo de triunfador. El libro de Apocalipsis va a mostrar a Jesús ya en su aspecto reinante, en su aspecto triunfante, en su aspecto de juicio, viniendo a este mundo. Así que vamos a ver a un Jesús en cierto sentido muy distinto al que vemos en los evangelios, donde lo vemos revestido de humildad, donde lo vemos revestido de humanidad y de debilidad. Aquí vamos a ver un Jesús completamente distinto, a un Jesús como el de la transfiguración, que en cierto sentido está mostrando su gloria plenamente y viene en juicio. Así que, dicho esto, vamos a ver los siguientes versículos del capítulo 1 de Apocalipsis, seguimos en el 1, y vamos a ver qué cosas podemos ir rescatando mientras vamos avanzando paso a paso. Vamos a poner la presentación y vamos a leer estos primeros versículos, del versículo 9 al versículo 11. Dice el apóstol Juan: yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz, como sonido de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Bueno, una de las cosas que primero tengo que adelantar es que de este párrafo Victorino no comenta nada. Victorino va a saltar de frente a comentar el siguiente párrafo, así que lo que vamos a hacer nosotros es comentar un poquito lo que estamos leyendo en este texto. Ya después de haber dado la introducción, ya después de haber dado el saludo, el apóstol Juan se empieza a identificar y a contar un poco de la situación que él está viviendo mientras escribe esta carta. Él nos cuenta que es, en cierto sentido, alguien que se está dirigiendo a las iglesias de Asia como un hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús.
Es una característica que está mostrando el apóstol Juan, de que en cierto sentido, en esa época, aproximadamente en el año 95 después de Cristo, Juan escribe esto estando en persecución. Y es más, nos dice que está en la isla de Patmos. ¿Por qué Juan está en la isla de Patmos? Realmente el texto no nos indica, además de que diga que es en causa de la persecución o de causa de la perseverancia y la tribulación, no se nos dice más el motivo por el cual que está en la isla de Patmos. Pero la tradición cristiana sí nos enseña por qué Juan está ahí. Y la respuesta es la siguiente. Porque el emperador Domiciano, en el año 95 después de Cristo aproximadamente, exilió a Juan a la isla de Patmos. Hay distintas tradiciones del intento de asesinato al apóstol Juan. Hay alguna tradición por ahí que dice que a Juan lo intentaron envenenar, él tomó el veneno y no llegó a morir. Y hay otra tradición que nos dice que a Juan se le lanzó a una caldera con aceite hirviendo y aún así no murió. Por lo tanto, el emperador Domiciano lo envió exiliado ya con una frustración en sí misma a la isla de Patmos para que Juan muriera ahí. Eso es lo que algunas tradiciones nos dicen, pero realmente no lo podemos comprobar. La escritura calla al respecto y en cierto sentido las tradiciones varían de una a otra. Lo que sí sabemos es que Juan está en Patmos porque el emperador Domiciano lo exilió a esa isla. Podríamos decir lo siguiente: Juan recibe esta revelación de Jesús en medio de la persecución, en medio de un exilio. Juan está en la isla de Patmos por causa del Señor, por causa de la persecución. Eso es algo importante. Y Juan nos dice que estando en la isla de Patmos, dice que estando él en el Espíritu, en el día del Señor, oyó una gran voz como de sonido de trompeta que le decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Hay, en cierto sentido, una lucha en entender correctamente a qué se refería Juan cuando dijo que estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Por qué hay esta lucha por entender el significado correcto? Porque el día del Señor tiene dos significados principales. El primero es el bíblico. ¿Qué es lo que nosotros vemos considerado como día del Señor en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo? Lo vemos a un periodo de tiempo donde el Señor va a juzgar al mundo entero. Podríamos decir que el día del Señor se podría equiparar a el tiempo de tribulación, aunque también abarca el tiempo del milenio, el tiempo del reinado de Jesús. Pero el día del Señor es un evento que va a durar muchos años, donde Dios va a juzgar a la humanidad y donde también va a venir a reinar. Así que a la luz del Antiguo Testamento, el día del Señor era eso. Era un espacio de tiempo donde Dios va a juzgar y luego va a venir a reinar. Pero también, en el transcurso de los años en la historia de la Iglesia, se empezó a denominar al día domingo el día del Señor, porque era el día principal donde los cristianos se reunían para alabar al Señor, para escuchar su voz, para congregarse juntos. Ese día, el día domingo, se consideró el día del Señor. Entonces la pregunta del millón es, ¿a qué se está refiriendo Juan con el día del Señor? Era que estaba en el Espíritu en el día del Señor, en todo ese evento, y es ahí donde escucha la revelación de escribir la carta, o realmente está en un día domingo, en el día del Señor, en el Espíritu alabando al Señor, y es ahí donde se le aparece este personaje que le dice que le escriba a las 7 iglesias. Realmente no podemos estar 100% seguros, aunque si me preguntaran a mí personalmente, yo considero que está hablando en el contexto bíblico. Porque el libro de Apocalipsis, de principio a fin, va a tener muchas referencias al Antiguo Testamento, muchísimas. Podríamos decir que de los más de 400 versículos, más de la mitad, más de 200, tienen referencias al Antiguo Testamento. Así de fuerte es el énfasis del Antiguo Testamento en el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, yo me inclino a pensar que Juan, cuando dice que está en el Espíritu en el día del Señor, se está refiriendo a ese tiempo futuro donde Dios va a juzgar a la humanidad. Y lo está viendo en visión, y es ahí donde va a ser revelado todo lo que nosotros vamos a leer del libro de Apocalipsis.
Así que esa es mi postura, pero me puedo equivocar. Se puede estar refiriendo a que estaba en el día domingo alabando al Señor y es ahí donde se le habla. Este personaje que le habla a Juan, cuando él voltea, le dice que le escriba a 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas 7 iglesias estaban en la región de Asia. Hoy en día, estas regiones están ubicadas en el país de Turquía. Hoy en día, Turquía ya no es un país con influencia cristiana, sino con influencia musulmana. Pero estas 7 iglesias estaban ubicadas en lo que hoy se conoce como Turquía. Son 7 iglesias y alguien podría preguntar: Horacio, ¿por qué se le escribe solamente a 7 iglesias? Y una de las cosas que nosotros vemos desde el libro de Génesis en adelante es que el número 7 se utiliza literalmente, pero también simbólicamente para referirse a algo completo. En cierto sentido, Dios está queriendo enviar este mensaje a 7 iglesias literales ubicadas en un espacio geográfico específico, pero también mostrar que este libro no solamente es para esas 7 iglesias, sino para toda la iglesia en general. Esa es la idea del número 7, un número que habla de completo, que habla de perfecto, que habla de total. Ese es el significado del número 7 a la luz de toda la Escritura. Así que ese es el comentario que podría hacer yo primeramente de este párrafo. Y quiero leerlos a ver si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, para poder continuar con el segundo párrafo, al cual sí Victorino tiene ciertos comentarios, ciertas referencias. Vamos a ver, quiero saludar a Jay, buenas noches, y a Gaby también, buenas noches, dice, por aquí estoy tratando de que Sofía no grite, y se sigue, ok. Bueno, si hay alguna pregunta, algún comentario de lo que hemos leído, si algo no ha quedado claro, por favor háganmelo saber, y ustedes pueden repreguntar todo lo que gusten. Siéntanse en esa libertad. Sigamos avanzando y veamos el siguiente párrafo. El siguiente párrafo es del 12 al 16. Este párrafo Victorino lo va a comentar un montón. Así que vamos a leerlo y luego ver qué es lo que él escribe. Dice lo siguiente el apóstol Juan: Entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme, vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Hasta ahora, por lo que vemos en este texto, no podemos realmente identificar, o algunos de ustedes sí, quién es el personaje que se está identificando, que se está presentando delante de Juan. Obviamente el hecho de que diga alguien como el Hijo del Hombre ya nos está dando luz de quién es. Pero vamos a ver qué es lo que Victorino comenta sobre este pasaje. Él tiene muchos comentarios a la luz de todo este texto y vamos a recalcar varias cosas importantes que él dice y varias cosas que quizás yo no estoy de acuerdo. Vamos a leer sus comentarios. Arranquemos con el primero. Dice que fue semejante a él después de su victoria sobre la muerte, cuando ascendió a los cielos, después de la unión en su cuerpo del poder que recibió del Padre con el Espíritu de su gloria. Obviamente, Victorino está identificando a este Hijo del Hombre como Jesucristo y está mostrando que, en cierto sentido, cuando ascendió a la diestra del Padre, mostró su majestad, su cuerpo fue transformado y por eso el apóstol Juan lo está viendo de esta manera. Victorino además agrega, dice en medio de las iglesias, como está dicho en Salomón, andaré por entre las sendas de los justos, cuya antigüedad es inmortalidad y fuente de majestad. Lo que está mostrando Victorino es que el Hijo del Hombre, que está delante de Juan, dice que estaba en medio de 7 candelabros. Vamos a ver en los siguientes versículos que los candelabros simbolizan 7 iglesias o a las 7 iglesias. Por lo tanto, Victorino concuerda correctamente que el Señor está en medio de las 7 iglesias y usa un pasaje de Proverbios para mostrar que Dios siempre quiere andar por las sendas de justicia y que nos manda a nosotros andar por las sendas de justicia. Una de las cosas que vamos a ver que es muy común en los padres de la iglesia es utilizar textos del Antiguo Testamento y usarlos de una manera un poco alegórica.
¿ok? Van a utilizarla como simbolismo, van a espiritualizar ciertos textos y los van a aplicar a ciertos pasajes como en este caso. Nosotros, por ejemplo, el día de hoy ya no tenemos la costumbre de hacer así, porque se puede llegar a muchos excesos equivocados cuando espiritualizas textos que inicialmente están escritos para ser tomados literalmente, no para espiritualizarlos. Pero era común, y esto es algo que tiene que quedar claro en nuestro conocimiento del estudio de la historia de la Iglesia, que los padres de la Iglesia, los cristianos de los primeros siglos, Victorino es del siglo III, tenían la costumbre, sobre todo en algunas regiones más que otras, de espiritualizar los textos. Por eso, si se da cuenta, Proverbios no tiene nada que ver con que el Señor esté en medio de las iglesias. Pero Victorino usa ese pasaje para espiritualizarlo y decir que Salomón había dicho, andaré por las sendas de los justos, y por eso el Señor está en medio de las 7 iglesias. Así lo ve Victorino. Otro comentario más de Victorino dice, en lo largo, es decir, en el vestido sacerdotal, estas palabras entregan muy claramente la carne que no se corrompió con la muerte y tiene el sacerdocio mediante el sufrimiento. Está viendo en la ropa de Jesús que es una ropa sacerdotal y por lo tanto está mostrando que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Eso es lo que Victorino está diciendo en otras palabras, y que su cuerpo en cierto sentido nunca llegó a corromperse porque resucitó y venció a la muerte. Victorino nuevamente está tratando de espiritualizar un poco. Sí, en efecto, concuerdo en que las ropas que tiene Jesús muestran su real sacerdocio, muestran que es nuestro gran sumo sacerdote, pero él ya está tirando un poco a espiritualizar cada detalle que ve en la persona de Jesús. Luego dice lo siguiente, sus pechos, miren esto, sus pechos son los 2 testamentos, y el cinto de oro es el coro de los santos, como oro refinado en el fuego. Por otra parte, el cinto de oro que rodea su pecho indica la conciencia iluminada y la comprensión pura y espiritual que se da a las iglesias. Si notan, Victorino, al ver la descripción de Jesús delante del apóstol Juan, de sus ropas, del cinto de oro, etcétera, etcétera, va a tratar de encontrar ciertos significados espirituales para dar lecciones para la iglesia. Si se dan cuenta, dice que sus pechos son los 2 testamentos. El texto en ningún momento nos dice eso, pero Victorino está tratando de encontrar cierta enseñanza en esos detalles. Luego dice que el cinto de oro es el coro de los santos, es la alabanza del pueblo de Dios, y también que significa la conciencia iluminada y comprensión pura y espiritual que se da a las iglesias. Noten esto, el texto, si uno lo lee en una lectura natural, no va a enseñar nada de esto, pero Victorino, espiritualizando cada detalle, va a sacar una lección espiritual, valga la redundancia, para cada uno de estos detalles. Alguien podría preguntarme, Horacio, ¿está mal hacer esto? Y la respuesta es no necesariamente está mal. Uno puede sacar lecciones espirituales de ciertos detalles. Obviamente el autor nunca lo intentó hacerlo así, pero con tal que no vaya en contra de la escritura, no debería haber ningún problema. Fue algo común en los cristianos primitivos, es algo que yo personalmente no practico, pero también es algo que tenemos que tener cuidado, porque a la luz de esta forma de interpretar la escritura o de enseñarla, han sucedido y se han realizado muchas falsas enseñanzas que han creado ciertos extremos que han desviado a mucha gente por espiritualizar mucho las escrituras. Así que tenemos que tener cuidado. Yo diría que un balance es correcto, pero deberíamos ir más que todo a la intención original del autor y no tanto a tratar de sacar poesía o lecciones espirituales donde realmente el texto no nos lleva a espiritualizar. Eso es importante de entender. Victorino sí lo hace, ¿ok? Y ya más o menos ven qué es lo que él interpreta en cada detalle. Luego dice, en la cabeza se muestra la blancura, pero la cabeza de Cristo es Dios. En los cascos blancos está la multitud de abades como la lana respecto a las simples ovejas. La palabra abades tiene que ver con el liderazgo, ¿ok? Y dice en buena cuenta que la lana, ese color blanco de sus cabellos, simboliza en cierto sentido las ovejas del Señor. Y dice, como la nieve respecto a la innumerable multitud de candidatos enseñados desde el cielo. Nuevamente está tratando de sacar algún significado del hecho de que sus cabellos sean blancos. Dice lo siguiente, los preceptos de Dios son los que dan luz a los creyentes, pero queman a los incrédulos.
Aquí está hablando acerca de los ojos que son como llamas de fuego. Él dice, al ver este detalle, que son los mandamientos o los preceptos de Dios que dan luz a los creyentes. Pero todo lo contrario lo hacen con los incrédulos porque los queman, dice Victorino. Nótese que se está tratando de espiritualizar y sacar un significado y una enseñanza de cada detalle de la persona de Jesús. Luego dice, aquello que él llamaba resplandor era la apariencia de aquello en lo que él hablaba a los hombres cara a cara. Pero la gloria del sol es menor que la gloria del Señor. Sin duda, a causa de su levantarse y ponerse y levantarse de nuevo, que él nació y sufrió y resucitó, por lo que la Escritura dio esta similitud, comparando su rostro a la gloria del sol. En buena cuenta, Victorino está diciendo que el hecho de que su rostro resplandezca como sol muestra su gloria y muestra en cierto sentido que así como el sol sale y se vuelve a poner y luego vuelve a salir y etcétera, etcétera, así el Hijo del Hombre vino a este mundo, se hizo hombre, murió, resucitó y volvió a salir y ahora está en gloria. Eso es lo que Victorino está interpretando de que el hecho de que el rostro de Jesús esté brillante como el sol. Luego dice, él llama a los apóstoles sus pies, los cuales, forjados por el sufrimiento, predicaron su palabra en todo el mundo, pues con razón llamó pies a aquellos por cuyo medio salió la predicación. De donde también el profeta anticipó esto y dijo, adoraremos en el lugar donde estuvieron sus pies, porque donde ellos estuvieron primero y confirmaron la iglesia, es decir, en Judea, todos los santos se reunirán y adorarán a su Señor. Acá está utilizando la figura o el detalle de los pies para referirse a, en cierto sentido, los apóstoles. Usa un salmo para decir que así como los apóstoles son los pies del Señor, y hay un salmo que dice que en lugar de sus pies vamos a adorarlo, al final todos adoraremos donde empezó la iglesia. ¿Dónde es esto? En Jerusalén. Así que está espiritualizando nuevamente el detalle de los pies y los está equiparando con los apóstoles. Veamos otro detalle más, otro comentario más. Dice, por la espada doblemente afilada que sale de su boca, se muestra que es él mismo quien ha declarado ahora la palabra del Evangelio. Y anteriormente, por medio de Moisés, declaró el conocimiento de la ley a todo el mundo. Pero debido a que de la misma palabra, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, él se afirmará sobre toda raza humana, por lo tanto se habla de él como de dos filos, porque la espada arma al soldado, la espada mata al enemigo, la espada castiga al desertor, y para mostrar a los apóstoles que anunciaba juicio, dice, no he venido a enviar paz, sino espada. Y después de terminar sus parábolas, les dice, ¿habéis entendido todo esto? Y ellos respondieron sí, y añadió, por eso todo escribe es instruido en el reino de Dios, como un hombre que es padre de familia, sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Las nuevas, las palabras evangélicas de los apóstoles. Las viejas, los preceptos de la ley y de los profetas. Y dio testimonio de que éstas salían de su boca. Además, dice también a Pedro, ve al mar y eche el anzuelo y toma el pez que primero suba. Y habiéndole abierto la boca, hallarás un estáter, esto es, 2 denarios, y la darás por mí y por ti. Y de manera semejante dice David por el Espíritu, Dios me habló una vez, 2 veces he oído lo mismo, porque Dios decretó una vez desde el principio lo que ha de ser hasta el fin. Finalmente, como él mismo es el juez designado por el Padre, a causa de su asunción de la humanidad, queriendo mostrar que los hombres serán juzgados por la palabra que él había declarado, dice, ¿pensáis que yo os juzgaré en el último día? No, sino la palabra, dice él, que os he hablado, la que os juzgará en el día postrero. Y Pablo, hablando del anticristo a los tesalonicenses, dice, a quien el Señor Jesús matará con el aliento de su boca. E Isaías dice, con el aliento de sus labios matará a los impíos. Esta es, pues, la espada de 2 filos que sale de su boca. Bueno, acá Victorino ha soltado un montón de versículos y un montón de detalles para mostrar que la espada que sale de su boca es la palabra de Dios y la reafirma con varios versículos que hemos ido leyendo en el transcurso de su comentario con respecto a la espada. Hay versículos que yo considero que netamente hablan de la palabra de Dios
y hay versículos que considero que ya son, en cierto sentido, una exageración, que los esté espiritualizando mucho. Pero, nuevamente, Victorino está tratando de hacer una enseñanza larguísima de la espada que sale de la boca, cuando no necesariamente el texto nos esté indicando eso. Pero Victorino lo está espiritualizando y, en cierto sentido, dando un detalle muy importante de la espada de dos filos, que es la palabra de Dios, con distintos versículos que lo sustentan. Ahora, él termina diciendo lo siguiente. Ella termina su descripción con respecto a los detalles de Jesús. Dice, las muchas aguas se entienden como muchos pueblos, o el don del bautismo que él envió por medio de los apóstoles, diciendo, id, enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Como cuando Jesús se le aparece a Juan, su voz es como muchas aguas, él nuevamente espiritualiza y habla acerca que las muchas aguas son muchos pueblos, o también ese don, el regalo del bautismo, que Jesús nos envió a predicar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuevamente está tratando de sacar algún detalle hasta de la forma en la que Juan describe la voz del Señor. Ahora, quiero preguntarles a ustedes, ¿qué opinan de este tipo de interpretación? ¿Consideran que es una interpretación acertada? ¿Consideran que es exagerada? ¿Que es un poquito exagerada nada más? ¿Qué piensan al respecto? ¿Concuerdan con la forma de ver de Victorino cada detalle de la persona de Jesús o no? Quiero leerlos en los comentarios para pasar a los siguientes versículos. Déjenme leerlos. A ver, déjenme por ahí, por favor, saber si les parece una buena forma de interpretar el texto o no les parece acertado. Mary dice que es un poquito exagerado para ella. Sí, yo concuerdo contigo, Mary. Pero es importante, yo creo que al leer este comentario, nosotros podemos ya tener una idea más clara, y esto es para nuestra edificación, que los padres de la iglesia tendían a hacer este tipo de interpretaciones, que hoy en día generalmente están muy apartadas de la forma de nosotros de interpretar. La forma en la que nosotros interpretamos generalmente es de una forma histórico-crítico-gramatical. Así se le conoce a la forma, ¿no? Que es tratando de ver lo que el autor realmente quería decirle a su audiencia principal y que podemos rescatar nosotros del texto. Entendiendo su cultura, entendiendo las palabras, entendiendo el contexto. Esa es la forma en la que nosotros buscamos interpretar la escritura. Los padres de la iglesia muy pocas veces lo hacían así. Generalmente usaban todos los textos para encontrar algo espiritual en ellos. Erika dice, lo veo muy rebuscado, pero como usted dice, era la forma de hacer en la época. Sí, y no está mal, Erika, hacerlo de esa manera, mientras nos mantenemos centrados en la ortodoxia, se podría decir, en la forma en la que la iglesia siempre ha interpretado la palabra de Dios y en las verdades básicas que nosotros encontramos en otros lados. Pero hay que tener mucho cuidado porque por culpa de esta forma de interpretar se han llegado a excesos y a interpretaciones que enseñan todo lo contrario a lo que el texto y a lo que toda la escritura realmente nos enseña. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Para mí, les cuento, el hecho de ver los dos pechos como los dos testamentos ya es muy exagerado. Ya es muy exagerado. Pero estamos leyendo el comentario más antiguo de Apocalipsis, así que ustedes ya van conociendo un poquito más cómo se interpretaba en la antigüedad. Pasemos entonces, ya que no hay ningún comentario adicional, a los siguientes versículos. Vamos a tratar de acabar el capítulo 1 hoy, así que vamos a ver qué podemos rescatar del versículo 17 al 20. Les adelanto que Victorino también tiene mucho que comentar de este pasaje, pero yo también. Así que vamos a ver primero el comentario de Victorino y luego vamos a comentarlo nosotros poco a poco. Dice lo siguiente el apóstol Juan, luego de ver a Jesús. Dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, dice el apóstol. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, y las que son, y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha, y la de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Así termina el capítulo 1. Y en este texto hay un montón de cosas para decir. Pero, aunque yo tengo un montón de cosas para decir, Victorino también.
Así que Victorino a continuación nos va a soltar bastantes comentarios de esta sección que él está leyendo y está interpretando. Vamos a ver qué nos dice Victorino al respecto y luego volvemos al texto para interpretarlo nosotros. Dice lo siguiente: dijo que en su mano derecha tenía 7 estrellas, porque el Espíritu Santo de séptuple agencia le fue dado en su poder por el Padre. Como exclamó Pedro a los judíos, estando a la diestra de Dios exaltado, ha derramado este Espíritu recibido del Padre que vosotros veis y oís. Además, Juan el Bautista también lo había anticipado, al decir a sus discípulos, porque Dios no le da el Espíritu por medida. El Padre, dice, ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en sus manos. Victorino acá está haciendo un salto que me parece un poco contradictorio en su forma de interpretar, porque en buena cuenta está diciendo que las 7 estrellas que están a la diestra del Padre, esas 7 estrellas simbolizan el Espíritu Santo que el Padre le ha dado sin medida. Y usa algunos textos para referirse a que ahora el Hijo tiene la plenitud del Espíritu Santo y que eso es lo que significan las 7 estrellas. Pero yo digo, Victorino, ¿qué te pasó acá? El texto mismo enseña que las 7 estrellas simbolizan a los 7 ángeles. O sea, el mismo autor de Apocalipsis, y podríamos decirlo, el mismo Jesús, interpreta los símbolos. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es que cuando leemos textos que tengan que ver o que tengan o que contengan contenido, valga la redundancia, estoy soltando la misma palabra cada rato, que sea profético, que sea simbólico, siempre tenemos que buscar si el texto mismo nos está interpretando el símbolo. En este texto es claro que los símbolos de los 7 candelabros y las 7 estrellas simbolizan a 7 iglesias y también a 7 ángeles. Eso es lo que el texto claramente nos está revelando. O sea, no tenemos que tratar de investigar qué significa este tipo, qué significan los candelabros, qué significan los ángeles. No, porque el texto mismo nos revela eso. Pero Victorino parece que le importó un pepino lo que significaban las estrellas y está diciendo que las 7 estrellas simbolizan el Espíritu Santo dado a la diestra de Jesús. ¿Ok? El Padre le ha dado el Espíritu Santo en abundancia y plenitud y eso es lo que simbolizan las 7 estrellas. Sigamos leyendo. Dice, ahora miren lo que dice Victorino. Dice, esas 7 estrellas son las 7 iglesias. Un ratito, Victorino. Las 7 iglesias son los candelabros, no son las estrellas. Pero Victorino, nuevamente no sé por qué ha hecho esto. Vuelvo a leer. Esas 7 estrellas son las 7 iglesias, a las que nombren sus discursos por su nombre, y las llama a las que escribió epístolas. No es que sean las únicas, ni siquiera las principales, sino que lo que dice a una, lo dice a todas. Porque no son diferentes en nada, como para que por ese motivo alguien las prefiera al mayor número de pequeñas iglesias semejantes. En todo el mundo Pablo enseñó que todas las iglesias están ordenadas por 7, que se llaman 7 y que la iglesia católica es una. Esta parte me parece muy interesante. Quiero que la lean conmigo, porque lo que va a decir a continuación Victorino me llamó mucho la atención y me dejó con la boca abierta. Lo que está diciendo hasta ahora Victorino es que son 7 iglesias, no porque sean las más importantes, sino porque el número 7 es un número que habla de totalidad. Y así como vemos 7 iglesias y hay un montón de iglesias, esas 7 iglesias pertenecen a la única iglesia católica. Dato de vital importancia. Cuando alguien, por ejemplo, los padres de la iglesia, usa la palabra católico, no entendamos católico romano como hoy en día. Si yo empiezo a leer la palabra católico como nosotros la hablamos hoy día, estoy cayendo en lo que se conoce como un anacronismo. Estoy sacando de su tiempo una palabra y la estoy usando como yo la hablo en mi época. Como un cristiano, como Victorino de Petovio, entendía la palabra católico, lo tomaba como universal. Por lo tanto, lo que está diciendo Victorino es, todos somos parte de una sola iglesia. El cuerpo de Cristo es uno, los cristianos somos parte de una única iglesia. La forma de referirse a esa única iglesia es la palabra católico o católica. Y lo que está diciendo Victorino en otras palabras es, las 7 iglesias no son superiores a las demás, sino que se está utilizando el número 7 en estas 7 iglesias en específico para hablar de la única iglesia verdadera que existe, que es la única iglesia católica. Somos uno. Podemos tener distintas denominaciones, distintos lugares donde vivimos, distintas formas de culto quizás,
pero al final somos parte de una única iglesia. Esa es la idea de Victorino. Pero ahora nos dice también de que el apóstol Pablo había enseñado tradicionalmente, esto es tradición, esto no está en la escritura, de que el número 7 simbolizaba la totalidad de las iglesias y que no debería pasarse del número 7. Y lo que cuenta a continuación me deja a mí con la boca abierta. Espero que ustedes también. Dice lo siguiente: y en primer lugar, después de la parte subrayada estoy leyendo, y en primer lugar, en verdad, para que él mismo también pudiera mantener el tipo de 7 iglesias, no excedió ese número. Pero escribió a los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los tesalonicenses, a los filipenses, a los colosenses. Después escribió a personas individuales para no exceder el número de 7 iglesias. Esto de acá me rayó la cabeza. Yo no conocía esto. Y me detuve cuando leí el comentario de Victorino anteriormente y dije, ¿qué? Y fui a Revi y leí a cuántas iglesias escribe Pablo. Y Pablo le escribe a 7 iglesias nada más. Victorino dice que Pablo lo hace a propósito. ¿Ya? Esa es su tradición. O sea, realmente no podemos estar 100% seguros de lo que está diciendo es tal cual. Pero tiene mucho sentido. Pablo le escribe increíblemente a 7 iglesias. Y dice que eso lo hace a propósito para no exceder el número simbólico de 7 que hablaba de la totalidad de toda la iglesia. Me pareció muy interesante este detalle. Pero es parte de la tradición. Esto no está en la escritura. Pablo en ningún momento en la Biblia dice que solamente ha escrito a 7 iglesias para tener el número simbólico de 7. No lo dice. Esto es parte de la tradición cristiana, no es infalible. Eso tenemos que tenerlo claro. Y acá podría agregar algunos detalles importantes más de lo que es la tradición, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Lo iré contando en el transcurso de los siguientes capítulos. ¿Ok? Así que esto es parte de la tradición, me pareció muy interesante. Y lo que Victorino está remarcando es que el número 7 engloba a la totalidad de la iglesia. Sigamos leyendo a Victorino. Dice, y abreviando en un breve espacio su anuncio, dice así a Timoteo, para que sepas cómo debes comportarte en la iglesia del Dios viviente. Leemos también que este número típico es anunciado por el Espíritu Santo por boca de Isaías, de 7 mujeres que se apoderaron de un solo hombre. Isaías 4:1. Me detengo para contarles lo siguiente. Si ustedes leen Isaías 4:1, van a ver que proféticamente se habla de 7 mujeres que se van a buscar aferrarse a un hombre porque están en un tiempo de juicio y le van a pedir, no queremos que nos des ni pan, no queremos que nos des abrigo, solamente danos tu nombre para que no estemos en vergüenza. Porque en cierto sentido la nación de Israel está destruida. Eso es un pasaje de juicio en Isaías 4:1. Pero ya conociendo un poco más a Victorino, va a utilizar este pasaje para espiritualizarlo y hablar de las 7 iglesias y que el hombre es Jesús. Y miren lo que dice. El hombre único es Cristo, no nacido de simiente. Pero las 7 mujeres son 7 iglesias, que reciben su pan y están vestidas con sus ropas, que piden que se les quite el oprobio, solo que se invoque su nombre sobre ellas. El pan es el Espíritu Santo, que alimenta la vida eterna, prometida a ellos, es decir, por la fe. Y sus vestiduras con las que desean ser revestidas son la gloria de la inmortalidad, de la que dice el apóstol, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Además, piden que les sea quitado el oprobio, es decir, que sean limpiadas de sus pecados, porque el oprobio es el pecado original que es quitado en el bautismo, y comienzan a ser llamados hombres cristianos, que es, sea llamado tu nombre sobre nosotros. Por lo tanto, en estas 7 iglesias, de una iglesia católica son creyentes, porque es uno de cada 7 por la calidad de fe y la elección. Expliquemos un poquito lo que está contando Victorino. Isaías 4:1 nos habla de 7 mujeres que por culpa del juicio de Dios están, o como consecuencia del juicio de Dios, sería mejor decirlo, se aferran a un hombre porque quieren llevar su nombre. Victorino lo espiritualiza y dice, estas 7 mujeres son las 7 iglesias. El hombre es Jesucristo, que no se cuenta nada de su familia, por lo tanto Jesucristo no es de origen humano, va a decir Victorino. Las mujeres en buena cuenta le dicen al hombre, no nos des pan, no nos des vestido, solo danos tu nombre. Quita nuestro oprobio. Y Victorino trata de encontrar en estos detalles ciertas cosas espirituales. Dice que el pan es el Espíritu Santo
y que la vestidura, en cierto sentido, sea revestidos con la justicia de Cristo, si no me equivoco bien. Ahora, el texto en Isaías que está narrando Victorino no dice que las mujeres le piden pan ni vestidura. Más bien le dicen, no nos des eso, solo queremos llevar tu nombre. Quítanos lo oprobio. Victorino va a decir que lo oprobio es el pecado y que quitarle lo oprobio es que Cristo nos quita nuestros pecados. Y Victorino nos va a mostrar algo que también se empezó a creer en la iglesia. Un detalle importante, que el bautismo servía para limpiarnos de nuestro pecado original. Victorino es un cristiano del lado latino, del lado occidental. Y en el lado occidental, en el transcurso de los siglos, se empezó a tener la práctica de ver el bautismo como limpieza por los pecados y como algo que se tenía que hacer para la limpieza de los pecados. Por lo tanto, prácticamente se empezó a llevar el bautismo como una obra para la salvación. No se llegó a ese extremo en algunos casos, pero en otros ya rozaba y hasta llegaba a enseñarse así. Y vemos que Victorino ya está coqueteando con esta idea. Primero ya tiene una idea clara de lo que es el pecado original. Por ejemplo, los cristianos del lado de Oriente no creen en el pecado original, por si acaso. Nosotros de este lado sí, pero del otro lado del mundo, históricamente los cristianos no han creído en el pecado original. Entonces Victorino nos muestra su idea más o menos del bautismo en su época y obviamente está utilizando un pasaje de Isaías que no tiene nada que ver para espiritualizar la realidad de 7 iglesias siendo limpiadas por Jesús. Eso es lo que Victorino está diciendo. Y Victorino continúa y termina esta sección, y ahora sí lo vamos a comentar nosotros, con esta parte. Vamos a leerla. Dice, ya sea escribiendo a los que trabajan en el mundo y viven de la frugalidad de sus trabajos y son pacientes, y cuando ven a ciertos hombres en la iglesia derrochadores y perniciosos, los escuchan para que no haya disensión, sin embargo los amonesta por amor, para que en lo que sea deficiente, su fe se arrepientan. Aquí está tocando ejemplos de gente que en cierto sentido está en la normalidad, pero empieza a escuchar a cristianos de baja reputación y que el Señor en cierto sentido los está amonestando. Que el hecho de aparecerse así delante de Juan y mostrar todos esos detalles es también una llamada de arrepentimiento a aquellos que estamos viviendo de una manera incorrecta. Eso es lo que está diciendo en otras palabras. Dice lo siguiente, o a los que habitan en lugares crueles entre perseguidores para que continúen fieles, o a los que sobre pretexto de misericordia cometen pecados ilícitos en la iglesia y los hacen manifiestos para que los cometan otros, o a los que están en sus anchas en la iglesia, o a los que son negligentes y cristianos solo de nombre, o a los que son mansamente instruidos para que perseveren valientemente en la fe, o a los que estudian las Escrituras y se esfuerzan por conocer los misterios de su anuncio, y no están dispuestos a hacer la obra de Dios, que es misericordia y amor. A todos exhorta a la penitencia, a todos declara el juicio. Lo que hace Victorino, con un juego de palabras que puede ser confuso, es decir lo siguiente, para aquellos cristianos que están viviendo pésimo, para aquellos cristianos que sí están buscando al Señor, a uno o a otros les está llamando al arrepentimiento, los está exhortando a la penitencia, y la idea es en cierto sentido al arrepentimiento, esa es la idea de la palabra penitencia, a sentir dolor por tu pecado, y a todos les declara el juicio. O sea, yo voy a venir a juzgar a la humanidad. Eso es lo que Victorino tiene que comentar con respecto al último párrafo del capítulo 1 de Apocalipsis. Un montón de cosas ha dicho, un montón de cosas discrepo con Victorino, ya se las he comentado. Quiero leerlos a continuación para luego comentar nosotros y ya con eso acabar el live, el último párrafo. Hay muchas cosas que quiero decir, pero quiero leerlos también. He estado leyendo el PowerPoint nada más. Quiero leerlos en los comentarios. ¿Qué opinan? ¿Qué ven? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Por favor, háganmelo saber. Jonathan Arapa, ¿cómo estás? Buenas noches. Dice, ¿quién es Victorino? Victorino fue un padre de la iglesia que murió en el año 304 bajo la persecución del emperador Diocleciano. Fue el obispo pastor de la ciudad de Petovia y es el escritor del comentario más antiguo del libro de que tiene en nuestra época. Si tú quisieras buscar en la antigüedad el comentario completo del libro de Apocalipsis, es el de Victorino de Petovio. Él es Victorino, Jonathan. Y lo estamos leyendo sus comentarios para entender un poco el pensamiento apostólico, no de los apóstoles mismos, sino de los padres de la iglesia. Me equivoqué. Me dice, pastor, pero pues no tiene simiente. No me quedó muy claro. Gracias, Mary. Aparentemente lo que está diciendo Victorino con esto es que Jesús, en cierto sentido, tiene origen divino.
Eso es lo que está queriendo decir en otras palabras, que no tiene simiente humana en su lado divino. Recordemos que Jesús está apareciendo en gloria en este momento. Esa es la forma en la que yo lo entiendo, ¿ok? A eso pienso yo que se está refiriendo Victorino. Cintia dice, ¿de qué Biblia habla? Yo nunca he escuchado de ningún Victorino en la Biblia. Yo tampoco, Cintia. Yo tampoco he escuchado de ningún Victorino en la Biblia. Victorino no es alguien que está en la Escritura, es alguien que escribió en el año 260 este comentario. Bueno, listo. Vamos entonces, para finalizar, ya habiendo avanzado 45 minutos de clase y habiendo leído todo el comentario de Victorino con respecto al capítulo 1, vamos a comentar el último párrafo nosotros, ¿ok? Quiero comentarlo, quiero saber qué piensan también ustedes y leer sus opiniones, sus comentarios. Este es el último párrafo, vamos a comentarlo y vamos a terminar con eso. Dice lo siguiente, el apóstol: cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, y las que son, y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha, y de los 7 candelabros, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Vamos a comentar este pasaje paso a paso. He subrayado las cosas que quiero resaltar para que también ustedes me sigan con la lectura. Cuando nosotros vemos la descripción del Hijo del Hombre, alguien puede dudar y decir, no, ese está hablando acerca de Dios y está hablando acerca del Padre. Pero cuando este personaje le habla a Juan, que cae a sus pies, y Juan en cierto sentido lo escucha, él le dice que él es el primero y el último, el que vive y que estuvo muerto. Por lo tanto, es clara la conclusión de que el que estuvo muerto es Jesús. Por lo tanto, este Hijo del Hombre, que tiene los ojos de fuego, que tiene los pies de bronce bruñido, que tiene una vestidura blanca que le cubre hasta los pies, este hombre es Jesús en gloria. ¿Okay? Eso es lo primero que tenemos que concluir. Pero en todos estos detalles que Victorino los ha interpretado espiritualmente, una de las cosas que sí nos tiene que quedar claro es que Juan, al escribir esto y al relatar esto, y Dios al revelárselo de esta manera, nos está llevando a un pasaje en el Antiguo Testamento. En lugar de buscar espiritualizar cada uno de los detalles, lo que tenemos que ver y preguntarnos es lo siguiente. ¿Esto de que acaba de ver Juan ha aparecido antes en el Antiguo Testamento? Y la respuesta es sí. Un lector hebreo, al leer el Apocalipsis, va a decir, este pasaje está en Daniel capítulo 10. Porque todo lo que sucede en la apariencia de Jesús y en el hecho de que Juan se caiga, se relata en el libro de Daniel. Daniel pasa exactamente por lo mismo. Y vamos a leerlo, obviamente he cortado un poco el capítulo 10, pero yo los animo a repasar el capítulo 10 de Daniel para que vean todos los detalles que se narran en ese momento. Miren lo que dice Daniel capítulo 10, versículo 4 y 9. Daniel ha estado en un ayuno y Daniel tiene una revelación de Dios en este momento. Y miren lo que sucede. Y el día 24 del primer mes, estando yo junto a la orilla del gran río, es decir, el Tigres, alcé los ojos y miré, y había un hombre vestido de lino, cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro puro de Ufaz, su cuerpo era como de berilo, su